Hola, ¿qué tal, gente linda de colectivo? Buenas noches, espero que hayan pasado un lindo domingo. Hoy están conectados con todas las pilas, imagino. Me gustaría leerlos en los comentarios, ¿ok? Bueno, hoy ha llegado la noche de reunirnos a los jóvenes adultos y poder conversar sobre un tema bastante importante. En una situación y en tiempos donde la verdad pues es casi escasa, ¿verdad? O abundan pues informaciones bastante subjetivas. Estamos en la era de la subjetividad. Lo que tú dices y afirmas que es cierto, real, para mí puede no serlo, pero ok, está bien. Mejor dicho, no hay una verdad, hay múltiples verdades y cada una debe defender y morir por su verdad y por supuesto los demás respetar esa verdad. Estamos en una situación, una sociedad, tiempos en los que pues ya no, uno no sabe realmente qué creer. Mejor dicho, puedes creer lo que se te dé la gana. Y con eso estás bien. Si funciona para ti, si te sientes feliz, si te sientes cómodo, entonces genial. Adelante, sigue haciéndolo, sigue creyendo eso, etcétera. Entonces, creo yo que para nosotros es importante hoy, tan importante como lo ha sido en diversas etapas de la historia, ¿no? El afirmar que el creyente conoce la verdad y sabe que no hay otra que se le pueda asemejar. Estoy hablando, por supuesto, de la verdad cristiana, de la verdad de la deidad de Cristo, de la verdad, pues, de la salvación por fe y otros aspectos que podríamos conversar. Pero esta noche, quisiera conversar sobre un tema que técnicamente se le conoce como la inerrancia bíblica, pero en lenguajes más sencillos es comprender o aceptar que la Biblia no se equivoca. ¿Ok? Que la Biblia no se equivoca, que la Biblia no tiene errores. Entonces, ¿cómo podemos afirmar esto? ¿Realmente es posible? ¿Es válido? Sí se lo puedo decir a mis amigos, a mis patas, cómo se lo enseño a mis hijos, qué sé yo, ¿no? Pero nosotros tenemos que comprender que la Biblia no tiene errores porque la Biblia es la palabra de Dios. Y creer que la palabra de Dios contiene errores o se equivoca en ciertas cosas, en ciertos aspectos, es pues decir que Dios es mentiroso, que Dios se está equivocando. Entonces es un Dios que no es digno de confianza. Pero bueno, vamos a empezar orando sobre todo, ¿qué te parece? Para poder comprender un poco más de esto, ¿ok? Así que tu vino y tu rosario y entramos en penitencia un ratito. Así que amado Señor, gracias por este tiempo, por esta hermosa noche con los chicos de colectivo y con quienes se vayan a conectar. Te pido que este mensaje, que la manera como me vayas a usar para poder transmitir este tema, Señor, sea de bendición, sea claro, sea conciso y sobre todo esté guiado por tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, no soy una herramienta de pronto demasiado certera, demasiado adecuada quizá para que tú puedas usar, pero tú usas así, Señor, a pecadores, gente que está dispuesta simplemente a proclamar tu verdad y yo estoy dispuesto a ello y sé que los que están conectados aquí y quieren aprender también están dispuestos a esto mismo, Dios mío. Así que úsanos, por favor, ayúdanos este tiempo y sobre todo trae paz y, a nuestro corazón porque la necesitamos, pero también confróntanos porque necesitamos ser confrontados. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros muchas veces decimos cosas que, bueno, pueden ser ciertas, pero a menudo tienen ciertas pinzas de, eh, de mentira, podemos decir, ¿no? Mientras meditaba en Emma, una vez que yo fui a comprar libros y de pronto llegué con mi caja de libros a casa y Susan, mi esposa, me dice, ¿y esos libros? Y yo le digo, son para vender, le digo. Ah, para vender, me dice. Y empieza a revisarlos, a ver, y después me empieza a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué cuánto te has costado? Ver, enséñame la boleta. Y yo le digo, no, es que lo voy a vender, voy a recuperar, etcétera. Estaba en un tiempo cuando recién estaba empezando a comprar libros, porque me encantaba leer muchísimo, me había pegado bastante con los libros de teología, y al final del interrogatorio, o sea, tuve que confesarle, ok, sí compré, sí voy a vender algunos, pero sí me voy a quedar con este, con este, con este. Entonces me sentí tan mal, de verdad, después de su interrogatorio, pero
sí es cierto, ¿no? Nosotros podemos decir una verdad a medias. Yo compré esos libros para venderlos, pero definitivamente tenía planeado quedarme con uno o tres de ellos para mi biblioteca personal. Entonces, pero esto no es el caso con Dios, por supuesto. Este no es el caso de Dios. La Biblia afirma que nosotros podemos confiar en Dios porque Él no es un hombre para que mienta, ni un ser creado para que pueda decir algo que no es cierto. Entonces, para nosotros sí es importante, chicos, poder confirmar que lo que Dios dice o ha dicho, mejor dicho, es verdadero. No solo es relevante, no solo es importante, sino que es verdad. Incluso el mismo Señor, por aquí tengo mi Biblia, en Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El mismo Señor Jesús está afirmando lo que nosotros debemos creer. Estos son las consecuencias de filmar o hablar en bobo y en directo. Evangeline está que hace su show por ahí. Pero bueno, Juan 17:17, el Señor Jesús confirma esto. Tu palabra, Señor, tu palabra, Padre, es verdad. Ahora, nosotros, ¿cuánto de esto creemos realmente? ¿Cuánto de que la palabra de Dios es cierta? Estamos creyéndola y por supuesto estamos abrazándola, porque una cosa es afirmar, ah, sí, la palabra de Dios o la Biblia es verdad, por supuesto, pero tú la haces porque la has escuchado, ¿no? O porque repites como lorito lo que otros están diciendo, pero lo importante aquí para nosotros, porque es transformador, es poder tener un contacto y un encuentro directo con esa palabra, que es Jesús, que es Dios. ¿Ok? Entonces, no sé si me estás entendiendo. Aquí no solamente quiero venir a darte una clase o informarte de que la palabra de Dios es verdad. Quiero que nos animemos, que nos empujemos todos juntos a poder tener un encuentro con esta verdad, con esta palabra, porque es transformadora. ¿No? La misma Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo y que puede penetrar esas áreas y esos aspectos de nuestra vida que no estamos tan dispuestos a mostrarle al mundo o incluso a revelarle ante Dios, pero así es la palabra. Entra en nosotros y hace un trabajo de samurái, un trabajo bastante excelente para poder mostrarnos la verdadera condición nuestra. Entonces, más allá que de una clase, me gustaría comunicarte que la inerrancia o el hecho de decir que la palabra de Dios es verdad es sencillamente considerar que esta palabra es la suprema norma de verdad. ¿Ok? Si nosotros queremos, opinamos o creemos sobre un aspecto que es A, pero la Biblia, Dios nos dice que es B, entonces, de hecho, que la opinión de Dios es mucho más válida o más importante que la nuestra. Por lo tanto, mira, por ejemplo, lo que dice el Salmo 12:6, en un lenguaje un poco más entendible, dice, las palabras del Señor son puras plata refinada en un horno en el suelo, purificada 7 veces. Obviamente nos habla de la pureza de esta palabra, de la certeza, ¿no? Entonces, te recomiendo, si es que te animas a estudiar un poquito de esto de manera más didáctica, un poco más técnica, entonces puedas leer, por ejemplo, la teología sistemática de Wayne Grudem. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí en los comentarios para que tú puedas comprarlo, buscarlo en línea incluso. Teología sistemática de Wayne Grudem sobre la palabra de Dios es muy entendible, es bastante accesible. Pero, por ejemplo, él dice, aunque el error o al menos falsedad parcial pueda caracterizar el habla de todo ser humano, y ya les contaba por eso la anécdota al inicio de la transmisión, el habla de Dios se caracteriza por jamás ser falsa y jamás cometer errores, ni siquiera cuando habla por medio de seres humanos pecadores. ¿No? Números 23:19 dice que Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer, en un lenguaje un poco más entendible, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la palabra de Dios nos ha llegado pues por medio de personas como tú, como yo, en el sentido de seres humanos, porque de hecho que las personas que Dios usó tienen mucho que enseñarnos, pero eran pecadores, eran gente con fallas, eran gente con muchos errores similares a los nuestros o incluso peores. Pero Dios usó este tipo de personas para poder transmitirnos su verdad.
yo creo que si el cristianismo sería un, o fuera una idea maquiavélicamente creada, estructurada, diseñada para manipular la mente de la gente, tendríamos en el registro bíblico personas excelentemente morales para que fueron usados por Dios para poder transmitirnos su verdad. Pero creo que un argumento muy poderoso para creer que justamente la palabra de Dios es verdad es que no se vanagloria de venirnos de una manera tan pomposa, ¿no? Ha llegado a nosotros por medio de pecadores, de gente que ni siquiera podría ser considerada para poder tener tal responsabilidad de hablar por Dios, de decir Dios dice, Dios advierte, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un argumento muy poderoso. No sé qué opinas. Puedes dejarme tus comentarios también aquí para poder discutir o conversarlo en el Zoom, que luego nos estamos conectando por si acaso. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de que la Biblia no se equivoca, significa que en los manuscritos originales, por ejemplo, no hay error, ¿ok? Y aquí voy a explicar un poquito sobre esto. ¿Por qué decimos que en los manuscritos originales no hay error? Porque obviamente la Biblia que tú estás leyendo ahora, que tienes ahí abierta y que yo acabo de leer, es una traducción del original, es una copia, es una traducción, ha pasado por pues varias manos, por así decirlo, y puede que hayan algunos errores, pero de traducción de pronto de, no sé, alguna coma, de pronto alguna proposición, qué sé yo, pero es tema para que podríamos estudiar en Campus GU, ¿ok? Ahí creo que podemos ahondar sobre esto, pero tranquilo, tranquilo porque las traducciones, si bien es cierta, no son inerrantes, o sea, no son una fuente que digamos, oye, esta traducción, mi traducción Reina Valera, mi traducción Biblia de las Américas es la que no contiene errores. No, no podemos decir esto, pero sí contienen la verdad, es la verdad de Dios, mejor dicho, ¿ok? Voy a sonar un poco liberal, si no. Porque pueden haber, como te digo, algunos errores de proposición, de ahí, de la manera como nos está llegando, pero nada tocante a que podamos nosotros considerar como falsa una doctrina, falsa como una verdad que el protestante, el evangélico debe mantener, por cierto, como un estandarte, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso, ¿ok? Pero sí, técnicamente hablando, los manuscritos originales son los que contienen no tienen errores, no tuvieron errores, ¿ok? Pero te vuelvo a repetir, podemos conversar esto en el Zoom o si no también por Campus GU, porque sí es un estudio un poquitito nomás más intensivo, ¿ok? Pero ahora es más que todo para poder creer lo que la Biblia dice que es, ¿no? Entonces leíamos al salmista cómo nos asegura que la Biblia es pura como la plata y pura refinada 7 veces, o sea, es purísima, es verdad, es algo que nosotros no debemos considerar como algo que no es confiable. Sí, entonces a tal punto que si nosotros pensáramos, y lo decía al inicio, imagínate que consideráramos a la Biblia como que no es cierta. Entonces pensaríamos que tenemos un Dios que tampoco nos está diciendo la verdad. La Biblia, por ejemplo, nos llama a ser imitadores de Dios, a ser como Él, ¿no? A ser como su Hijo, nos habla de ser santos como Él es santo, de confiar en Él, de refugiarnos en Él. O sea, tiene tantas promesas hermosas, pero imagínate cuán desdichada sería nuestra vida, nuestra creencia y nuestra fe si es que creyéramos que Dios es un Dios, pues, que puede por ahí decirnos algo que no es cierto. ¿Ah? O sea, podríamos también creer que si me promete refugio, me promete paz en la tempestad, me promete restauración, puede que no sea cierto. Si en realidad no hay esperanza alguna si es que nosotros ponemos en tela de juicio la veracidad de la Biblia. Y esto es lo que muchos liberales han hecho pues a partir del siglo XVIII, XIX, XX. Esto es también un poquito algo que podríamos estudiar en Campus GU, pero en fin, en ese tiempo empezaron a surgir teólogos o gente que empezó a decir que la verdad de la palabra de Dios, o sea, mejor dicho, la Biblia no es la verdad, no es la verdad, contiene, o sea, ahí que añadir, por así decirlo, pero no, o sea, pensar de esta manera es creer que justamente hay partes de lo que Dios nos ha hablado que es verdad y otras que no, ¿verdad? Entonces, esto
nos daría una inconsistencia porque estaríamos, sería sumamente desilusionante para un creyente afirmar esto, por las implicaciones que nos llevaría a tener de Dios. Por otro lado, hay quienes también empezaron a decir, no, o sea, tú lees la Biblia y, por ejemplo, hay cosas bonitas, ¿no? Pero al final es verdad cuando está en tu corazón y te da ese calorcito, esa sensación de confort, o sea, es verdad en tanto que tú la abraces y te sirva, te sea útil. Es verdad lo que la Biblia dice siempre y cuando te sea útil, te llene, te dé sentido. Esto es bastante subjetivo y es probablemente lo que podrían estar diciendo muchos allá afuera, ¿verdad? Ah, la Biblia para ti, tú dices que la Biblia es la verdad de Dios, que te ha ayudado. Ah, genial, bien para ti. Bueno, a mí me ayudó pues ir a terapias con el psicólogo, a mí me ayudó, no sé, ir a hacer yoga al parque, a mí me ayudó, qué sé yo, tal o cual cosa. Entonces, cada uno considera bacán su verdad y listo. Pero yo creo que nosotros no queremos predicar a un Dios de esa manera, ¿verdad? Y mucho menos queremos pensar o dar a conocer la verdad de Dios de esta manera al resto. Entonces, afirmar, creer de verdad y sobre todo abrazar esta verdad que nos ha llegado por supuesto en la persona del Hijo de Dios. Ahora, decir que la Biblia es la verdad de Dios es muy desafiante, no solo decirlo, porque al decir eso nosotros tenemos que recibir esa verdad que es nos viene a veces como una bofetada, ¿verdad? A nosotros porque, por ejemplo, la Biblia afirma que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos gente que le hemos fallado a Dios. Nos catalogan como enemigos de Dios siempre y cuando, o sea, las personas que no se acercan a Dios por medio de la fe en su Hijo Jesús, enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, no buscábamos lo bueno realmente, no buscábamos a Dios. Estoy leyendo en mis devocionales, estoy en el libro de Salmos y he notado el énfasis que hace mucho en la lengua, ¿no? En la lengua y cómo el estado pecaminoso del ser humano puede notarse en la lengua. El salmista siempre habla de los impíos o de sus enemigos como si tuvieran veneno ahí en la lengua y nuestras palabras a veces son así de hirientes, así de venenosas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no, en lugar de ser venenosa tiene un poder sanador increíble, ¿no? Y la palabra de Dios nos sana, nos libera, nos restaura. La palabra de Dios que encarnada en Jesús, que es el verbo de Dios, ¿ok? El verbo de Dios, Jesús, es el Hijo de Dios que viene a nosotros y nos trae la revelación definitiva. Él es el que nos dice, tu palabra, Señor, es verdad. Yo soy la verdad. Lo que dijo Jesús, lo que nos dice hoy por medio de la Biblia es cierto, pero sobre todo es cierto no solo lo que ha dicho, sino lo que ha hecho, lo que él afirmó ser. Él es Dios. Si tú y yo, dice la Biblia, ponemos nuestra confianza en Él, ponemos nuestra fe en Él y nos abandonamos a sus brazos todopoderosos y amorosos, entonces créele, creámosle que somos nuevas criaturas, que ya lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Creámosle entonces que de verdad Dios ha perdonado nuestros pecados y ya no los recuerda, ya no los trae a la hora, sino que los ha botado al fondo del mar y que ya no se acuerda más de ellos, que nos aleja de nuestras iniquidades tan lejos, dice el salmista, como está el oriente y el occidente, el norte y el sur. Tú y yo, por medio de Jesús, teniendo fe en Él, somos perdonados. Esto es lo que afirma la palabra de Dios. Entonces, si nosotros creemos en una Biblia que puede contener errores, que puede equivocarse en algunas cosas, no tendríamos esperanza de salvación, de restauración, qué sé yo, de una nueva oportunidad. Algo que muchos de nosotros podemos contar como testimonio y muchos allá afuera están buscando esto, están buscando una oportunidad para historia, una oportunidad para salvar sus familias, para salvarse como padres, para salvarse como hijos, como parejas, como esposos. ¿No? El mundo está necesitando y clamando realmente por la verdad, no por una verdad. A pesar de que parezca todo lo contrario, nos están vendiendo tu verdad, esta verdad, y hay opciones. Y es por eso que hoy el mundo está en caos, hoy la gente está llena de desesperanza, es por eso que hoy pues tenemos altos índices de depresión, de suicidios y de muchas cosas con las que incluso nosotros podemos luchar quizá. Como creyente podemos luchar con estas cosas, pero
En esa lucha yo te animo a no dudar de que la palabra de Dios es cierta, que sus promesas son ciertas, ¿sí? No dudes de eso, abracémosla, confiemos en ella y pensemos en ella, porque cada día es una lucha, cada día viene el enemigo a querer quitarnos esa verdad, a querer confundirnos, ¿verdad? Como lo ha hecho desde el inicio en el Edén, tratando de manipular la verdad, cambiando una y otra cosa, y de pronto nosotros pisamos el palito y ya estamos en el suelo otra vez. Por eso es importante estar firme en la verdad. El mismo Señor Jesús le hizo frente a sus tentaciones con la palabra, con la palabra. ¿Y tú con qué piensas hacerle frente a las tentaciones de Dios? ¿Con qué le estás haciendo frente? ¿Con cancioncitas romanticonas? ¿Con blogs de internet? ¿No? Leía por ahí hace un tiempo que lamentablemente hoy abundan los cristianos de blogs. No abres tu Biblia, no estamos abriendo nuestras Biblias. Inicia el día, a ver, ¿qué ha publicado Coalición por el Evangelio? ¿Qué ha publicado Soldados de Jesucristo? ¿Qué ha publicado tal o cual mi post o mi página favorita? Ay, ya, gracias, Señor, amén. Y boom, continúas con el día. ¿Tú crees que le estás agradando a Dios con eso y estás conociéndole un poco más? Tú tienes que tener un encuentro personal con Él, un encuentro directo, orar y decirle, Señor, voy a orar hoy de este salmo a tal salmo o esta porción de la Biblia, háblame, por favor. Te recomiendo que leas la Biblia, ¿no? En un orden, y que puedas tú experimentar de esa comunión especial con Dios, de verdad, de encontrarte directamente con Él. Así que, sorry por Eva, esta que reniega, creo, pero te invito a abrazar esta verdad, que por supuesto es el mismo Jesús. La verdad de Dios ha venido a nosotros no solo por su palabra escrita, ha venido a nosotros esta verdad a ser tratada como mentira, ha venido a nosotros la vida para morir, ha venido a nosotros el camino, el único camino que nos lleva a Dios, para ser ninguneado, pisoteado, escupido y ofendido. Y todo eso fue profetizado por Dios justamente para que nosotros podamos creer. Esto es lo importante de la fe, confiar en lo que Dios ha dicho, que así va a ser, que así es. ¿Ok? Si Dios dice que te ha restaurado, entonces Él lo ha hecho. Si Dios dice que eres una nueva criatura, entonces así lo eres realmente ante sus ojos. Y de repente ante los ojos del vecino, de fulano, de mengano, que te conoce, que te conoció, que salió contigo, que hizo esto por lo otro, entonces de repente dicen, ¿qué me vas a venir con esas tonterías? Tú estás que me floreas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Importa la opinión de Dios, su palabra, su verdad. Y si Él dice que nos ve ante sus ojos como hijos de Dios, ya no como bastardos, que ahora somos sus amigos y parte de su familia, ya no enemigos, entonces créele a Él, ¿sí? Cree sus verdades. Y si viene el enemigo a susurrarte algo que no es cierto, algo que te quiere hacer dudar, qué sé yo, entonces también dile, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto. Y nuestro gran ejemplo es, por supuesto, nuestro Señor Jesús, que si tú confías en Él, Él te puede restaurar, sanar, salvar, dar una nueva oportunidad, ¿ok? Y así ser parte de su familia, de su reino. Él vuelve, Él va a volver. No solamente ha muerto, Él ha resucitado, recuerda, y se ha levantado con poder. Y la resurrección es justamente el sello, la marca que nos dice todo lo que el Señor Jesús afirmaba ser, aseguró que iba a ser, que podía hacer. Entonces es cierto, porque Él venció a la muerte, ese enemigo que tú y yo no podemos vencer a causa de nuestro pecado. Él sí lo hizo. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Y esa vida eterna, ese favor, esa gracia, esa dádiva está disponible para ti, para mí, cada día, ¿ok? Y vayamos a recibir de esa gracia cada día. Lee tu Biblia. Ya estamos en una etapa de la vida en la que no podemos estar jugando al creyente. Yo sé que qué difícil es luchar con la pereza, con el trabajo, ¿no? He estado en una semana algo atareada, pero a pesar de eso, quiero perseverar en leer la palabra de Dios porque dejaría de comer un día, imagínate, mi estómago lo sentiría, mi cuerpo lo sentiría la pegada de dejar de desayunar, almorzar y cenar un día.
y tan insensibles espiritualmente estamos que si no leemos la Biblia un día, 2 días, una semana, como si nada. No, no. Así que, gente, pongámonos la pila. La Biblia no se equivoca, ¿sí? Y puedo contarte más, pero quiero que tú lo experimentes. Quiero que experimentes y de primera mano puedas decir conmigo esto. La palabra de Dios es verdad. Lo afirmo, lo creo y lo estoy experimentando. ¿Sí? Lo estoy viviendo, porque es eso, es eso. El cristianismo es una relación, es una comunión con Dios. No es algo teórico, ¿sí? No es algo meramente teórico. Así que, bueno, espero que Dios te haya animado, nos haya puesto de pronto en una situación desafiante para poder continuar conociéndole, continuar pues abrazando su verdad. Así que bueno, más vamos a estar conversando en el Zoom, ¿ok? En el Zoom en un ratito, así que no te vayas a desconectar, no te vayas a desconectar, más bien avísale si es que hay alguien que has invitado a esta transmisión y se ha conectado, avísale que tenemos y que vamos a publicar un link de Zoom para que puedan conectarse con nosotros y conversar más de este tema, ¿ok? Porque quizá han quedado algunas preguntas o dudas ahí, no se preocupen, vamos a pasar un largo y bonito rato por Zoom charlando, ¿ok? Así que Dios te bendiga y vamos a orar. Gracias, Señor, por esta hermosa noche, por esta transmisión que espero que tú uses para bendecir a los tuyos, para bendecirnos, para desafiarnos, para confrontarnos, Señor. Sobre todo, ayúdanos, ayúdanos porque no podemos solos. Incluso afirmar que tu palabra es la verdad es una obra previa que tú debes hacer en nuestro corazón para que así lo afirmemos, Dios mío. Gracias, gracias por tu favor, el favor que nos ofreces, que hemos recibido y que te pido que reciban también muchos de los que se han conectado aquí, que no han confiado todavía en ti realmente y a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Un abrazo, gente, y nos vemos en un ratito en el Zoom, ¿ok? Continuamos entonces con la transmisión.